Bienvenidos a un capítulo más aquí en Metalero Press, esta noche con una de las bandas que hace parte del Bogotá Subterránea Fest en su edición número 2, una banda ya con 10 años de trayectoria y estamos con su vocalista y principal compositora, Metzli, ni más ni menos, pues Cult of Eblis. Más de uno aquí en este canal pues la conoce y saludo de igual manera a Marcela Marín, mi compañera de Mil Batallas en estas entrevistas. Muy buenas noches para las dos. Hola, muy buenas noches para ambos y para todas las personas que nos ven en este momento. Es un honor para mí estar con ustedes. Buenas noches, Mesli. Buenas noches, Juan. Bienvenidos a todos los del Metalero que van a acompañarnos en esta charla nuevamente con el ciclo de bandas que harán parte del Bogotá Subterránea Fest. ¿Con cuál maldita actitud vamos a estar en este festival, Mesli? ¿Qué va a encontrar la gente de Cool of Eblis en este Bogotá Subterráneo? Bueno, pues en cuanto a qué actitud, nosotros siempre intentamos darla toda y también cada puesta en escena que sea algo totalmente genuino, diferente y contundente, que sea algo bizarro también. Entonces, pues nosotros vamos con toda la moral, con toda la energía y con toda la oscuridad a desatar el caos en el Bogotá subterráneo. Hace un momento, justo antes de empezar la entrevista, Mesli hacía un comentario bien interesante y es que eh, muchas veces es más que suficiente para una banda tocar una vez al año en una ciudad, dar un show, digamos que realmente selecto, una entrega muy específica y no de pronto muchos por allá. Me gustaría ahondar un poco en esto que parece muy sencillo, pero sé que tiene un concepto y tiene además una filosofía detrás. Creo que tiene mucho que ver con el underground y con el ser selectivos, ¿no? Sí, totalmente. Pues digamos que personalmente, como te decía anteriormente, pues es una visión muy personal. No quiere decir de que otras personas tengan que pensarlo igual o lo manejen de la misma forma, pero yo creo que es importante en cada presentación darla toda, o sea, que sea algo totalmente diferente, genuino, que no sea lo mismo que se vio, por ejemplo, en otra presentación, en otra ciudad. Y pues sí, la verdad, nosotros tenemos como el interés de solo tocar, por ejemplo, al año en una ciudad sin repetirla, pues, pero no es ni siquiera pues que sea necesario estar de ciudad en ciudad, no, verdaderamente tampoco es como un interés estar tocando seguido, solamente que cuando hagamos las presentaciones sea algo contundente, directo a la vena, arrasador. Tremendo. Eso significa que lo que vamos a ver en ese Bogotá Subterránea es algo que tal vez las otras personas que hayan visto a Cool of Eblis en otra ciudad, pues van a encontrar como elementos nuevos que son propios de esa presentación que vamos a tener en agosto. Hay algo bacanísimo que queremos contarle a la gente que se va a pegar a este parche al Bogotá y es que Cool of Eblis está estrenando un split y es un split muy bacano con una banda de Costa Rica. Hablemos de esa manifestación de las artes negras. Que por acá Bueno, lo tenemos y además es tremenda pieza. qué brutal que estén con esas placas. Pues bueno, específicamente para el Bogotá subterránea vamos a tener una puesta en escena, algo que nunca hemos pues nunca se ha presenciado por parte de Culto Feliz en vivo. Es algo totalmente diferente, bizarro, por supuesto, pero esa es la idea. Y bueno, en cuanto al split, sí, digamos que la conexión con esta banda Jonapco ha sido algo muy interesante. Hemos compartido mucho conocimiento y filosofía a pesar de la distancia y también pues que es una banda que digamos tiene como la misma trayectoria de Culto Feblis y con lo cual hemos conectado muchísimo y pues la verdad ha sido todo un honor realizar pues la creación de la placa, todo, absolutamente todo. Eh, Se presentaron muchas, pues muchas situaciones porque incluso como le comentaba ahorita, antes de conectarnos, de empezar como tal la transmisión, es que estaba planificado ese split para hace
bueno, para el 2020, pero pues como empezó el tema de la pandemia, pues todo frenó. Entonces tuvimos que esperar un tiempo para poderlo realizar, y lo hicimos con otras canciones que no se tenían pensadas y me parece más brutal porque es como más genuino. Tremendo. Nosotros estuvimos hablando hace un rato de ese split y dijimos, bueno, aquí hay elementos bien bacanos. Notamos como todo este tema del ritual, este tema de la comunión con el fuego. Cuéntanos un poco de ese fuego, de esa quema de brujas que ha inspirado estas letras de Cool of Eblis. Bueno, es bastante interesante hablar de esta cuestión porque pues normalmente Culto Feblis no se ha enfocado mucho como en ese tema de entrar a chocar directamente con la religión, sino que es un poco más por el tema energético, esotérico, mágico, ¿sí? Pero sigue siendo disruptivo, obviamente. Eh, Sin embargo, yo tenía otra idea totalmente diferente para lo que es, por ejemplo, Coronada en Fuego. Y tuve la oportunidad de viajar a Cartagena, estuve en el Museo de la Inquisición y sentí una conexión brutal, brutal, única, y me inspiré demasiado. O sea, por lo menos a nivel personal, lo que es Coronada en Fuego ha sido una canción que fue inspiración directamente de la costa de Cartagena y lo personifiqué demasiado, demasiado. El fuego, no sé, siempre ha estado como muy presente, no solamente en mi vida, sino también en Culto Feblis, porque yo amo el fuego. Yo soy obsesionada con el fuego, me encanta hacer sahumerios en mi casa, me gusta mucho ir al bosque a hacer fogatas, realizar algunas prácticas dentro del bosque. Conecto muchísimo con ese lugar. Entonces, siempre ha sido como un elemento que ha estado demasiado predominante en mi vida, también obviamente el aire como lo es el tabaco, y creo que es inevitable manifestarlo, sí, es inevitable. Es parte de, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estamos escuchando porque cuando Cool of Eblis dice nos vamos a encontrar con un ritual y estamos hablando de fuego y estamos hablando de la conexión con la naturaleza. Allí hay varias cosas que evocan, ¿cierto? A lo que se va a aferrar la gente musicalmente. Nosotros escuchamos este split y dijimos, bueno, hay varios elementos comunes, cosas que nos llaman mucho la atención. Eh, Hablemos de lo femenino, pero no de lo femenino en relación de la mujer haciendo metal, sino de lo femenino de la conexión con lo oculto, con la naturaleza y con el fuego, que lo vi transversal en las letras que particularmente están en este split. Bueno, pues no sé si decir que tiene que ser, por ejemplo, algo femenino, si no lo podría como asociar directamente, porque considero que todo lo que tiene que ver con la conexión mágica o espiritual, como lo quieran llamar las personas, es algo genuino de las personas, pues de los hombres, de las mujeres. Eh, sí, no sé cómo podría responderlo de una forma contundente, la verdad, porque yo creo que es algo demasiado personal. Es algo que yo lo puedo sentir de una manera, pero las demás, si bien lo pueden experimentar, siempre lo van a experimentar de una forma muy diferente. Y eso está bien. Creo que eso es como lo importante de adentrarse en el lado espiritual, en el lado energético, y es uno librarse de ataduras, sea de donde sea del cristianismo, sea de lo que sea, porque obviamente también algunos círculos, algunas personas que realizan sus trabajos mágicos, pues también tienden a volverse en lo que tanto hemos odiado, que ha sido volvernos dogmáticos, que ha sido tienes que hacer esto, se tienen que cumplir estas reglas. Yo creo que lo válido es explorar la parte energética,
sin arraigarse em, a limitantes que le pongan ciertas personas, sí, obviamente teniendo en cuenta de que pues tampoco es pasar por encima de todo el mundo. Claro, todo tiene sus límites. Bueno, creo que eso que dice Mesli tiene mucho que ver con el personaje que está allá atrás de Mesli, que es Aleister Crowley, ni más ni menos, pues que entre otras cosas el fundador del telema, ¿no? Y el telema lo que decías es, haz tu voluntad, será el todo de la ley. Ujú. Ese satisfacerse a uno mismo y edificarse a uno mismo. Y creería que por ahí de pronto va un poco esa corriente filosófica slash mágica de Metzli. ¿Cómo de pronto te sientes orientada en alguna corriente en específico? Me atrevería a decir pues que el telema tiene mucho que ver en ti, pero ¿qué otros elementos circundantes están ahí en tu filosofía? Bueno, la verdad para mí es muy difícil, por ejemplo, darme una etiqueta, decir yo pertenezco a eso, a aquello, al satanismo, al luciferianismo. No, eh, para mí es válido explorarlo, explorar la magia en todas sus vertientes. Eh, y si bien, obviamente, para mí, por ejemplo, lo que ha sido muchos autores, Crowley, también he tenido la oportunidad de estudiar a Michael Ford, a Zenon Mason, y también de acá de Colombia, como lo es Liosal, como lo es Edgar Kerbal, como lo es también César Marín. Eh, Creo que eh, es importante uno entender cuál es el sendero que va a transitar, ¿sí? No medirse con otros, no quedarse como encasillado en un solo camino. Para mí es válido realizar las prácticas como a mí me nacen, como yo siento que debo manifestarlas, ¿sí? Em, Digamos que para mí es válido, por ejemplo, trabajar el vudú, como también lo es trabajar la magia sexual, como lo es estudiar las corrientes egipcias antiguas. Entonces, no podría encasillarme, no podría crear una etiqueta, decir, me veo en este lugar, yo me guío. No, o sea, creo que es un constante conocimiento que uno todos los días lo debe ir alimentando y que el hecho de que yo lo sienta de una forma específica, yo no debo pretender de que otros lo vean igual que yo, porque todos lo vamos a explorar de una forma diferente. Claro, y al final, pues creo que la magia viene siendo una sola, ¿no? Al final las interpretaciones y las corrientes, pues creo que se las damos somos los seres humanos. La magia finalmente termina siendo una sola. Y eso creo que es un concepto por allá esencial que se da desde el Kybalión y demás en las concepciones de la magia. Hablemos ahora un poco de la música de Culto Febris, de las composiciones. Empecemos lógicamente por los aspectos instrumentales y por los aspectos sonoros que podemos, digamos que, comenzar a ver como visos de black metal tradicional, de black metal oscuro, de black metal un poco crudo, pero con algunas construcciones atmosféricas que permiten generar, creo yo, ese ambiente espiritual y ese ambiente ocultista. ¿Cómo definirías las composiciones y el sonido de Culto Febris? No sé cómo definirlas, porque a nivel personal, a mí me gusta mucho el black metal, vieja guardia, me gusta el sonido crudo, eh, lo disfruto demasiado, pero pues obviamente también me gusta, me llama mucho la atención cuando alguien se atreve a explorar, ir un poco más allá, y creo que gracias a eso, pues tenemos tantos tintes dentro del black metal que han sido historia, como lo es, por ejemplo, Windy, eh, bandas que fueron más allá de lo que estaba establecido, ¿cierto? Sin embargo, yo considero que a nivel personal con Culto Feliz a mí me gusta que se sienta crudo, que se sienta agresivo, entonces creo que eso no puede faltar.
Me gusta mucho también el tema de crear atmósferas con las voces, que de pronto se entrelacen y se conecten con las guitarras que están sonando, que se están realizando y que hagan parte del ritual, porque digamos que cada manifestación de culto Feblis tiene un porqué y tiene una historia, cada canción, cada composición se vive antes de plasmarla. Entonces, para mí es importante no perder la crudeza, que siga siendo crudo, que siga teniendo sus tintes vieja guardia, porque es como el tipo de sonido que a mí me gusta. Una de las características que la gente más señala en el black metal colombiano, el gran grueso, en la gran mayoría de las bandas, es la crudeza. Desde los años, desde finales de los 80 con las bandas del ultrametal hasta bandas posteriores del black metal. ¿Cómo ves el sonido de las bandas colombianas en general y si hay de pronto alguna que haya servido como influencia directa, como punto de partida, como referencia? Bueno, pues es que, a ver, yo creo que así hagamos black metal. El black metal, tanto de Suecia, de Noruega, de todas partes, suena diferente, ¿sí? Porque tenemos experiencias diferentes. Yo creo, soy fiel creyente de que definitivamente Neviros ha sido una de las bandas que ha inspirado demasiado. O pues a nivel personal, yo lo digo, yo desde súper peladita escuchaba Neviros, me lo disfrutaba y ha sido como una puerta que se abrió para poder crear y que haya como hoy en día ese movimiento acá en Colombia, ¿sí? Obviamente, pues, por ejemplo, Typhon también ha sido una banda súper importante y muchas otras. Em, entonces, pues, creo que sí, nosotros acá en Colombia tenemos una crudeza bastante marcada, pero como te digo, eso también se basa en el hecho de que nosotros vivimos en una sociedad totalmente diferente. Nos hemos tenido que encontrar contra todos porque todo el mundo se le viene a uno encima cuando uno empieza a escuchar metal, a vivir el metal y más a también a ser parte, digamos, de la escena al tener una banda. Me gusta el asunto un poco pues de las referencias porque evidentemente hay una influencia marcada con Nevirus. Cuando escucha uno de pronto el álbum Guerreros de Lucifer, encuentra tres prerrogativas y tres líneas que conducen lo que es esta obra. La crudeza, digamos que en cierto modo la sencillez de los riffs, pero también un marcado anticristianismo que se viene, pues, digamos que dibujando un poco tanto en lo sonoro como en lo lírico. Mm, Me llama la atención, dentro de pronto de tantas otras cosas, que una de las experiencias recientes en vivo de Culto Feblis fue con la banda holandesa Asagram. Pues digamos que esta es una banda que ha tenido ya varias apariciones en Colombia. Una de ellas fue en el Festival Rock al Parque, la más reciente en Bogotá fue acá en Bogotá en el Ace of Spades, junto con bandas como Wisdom de Paraguay, que también la hemos tenido aquí. ¿Alguna experiencia o algún aprendizaje o algún punto en específico de ese contacto y de ese compartir con una banda como Asagram? Bueno, pues la verdad fue una experiencia muy buena. Fue algo que pues nunca lo imaginé, la verdad. Me tomó por sorpresa y pues obviamente nosotros acudimos al llamado con todo el gusto. La verdad, pues, a pesar de que la asistencia, por lo menos lo que es en Medellín, a diferencia de Bogotá, que es la capital, pues se nota la diferencia, sin embargo, pues hubo buen acompañamiento. La respuesta del público fue muy brutal y es muy, muy satisfactorio eso. Em, También fue muy chévere porque tuvimos la oportunidad de compartir pues con las integrantes de la banda
Y pues verdaderamente las nenas son unas tesas, o sea, eh, tocan muy bien, son muy buenas en lo que hacen y no, pues fue hasta chévere y sorpresivo porque ellas ingresaron al camerino donde nosotros estábamos y nos tomamos unos vinos, les dimos cerveza, o sea, eso fue brutal. Entonces, finalmente ellas pues tenían que irse porque tenían la presentación en Bogotá y tuvimos la oportunidad de hablar mucho con Alexandra, que era quien estaba tocando con ellas, pero ella no hace parte de Asagram, los estaba acompañando y yo pensaba, o sea, esta banda con Alexandra como elemento es contundente, o sea, no necesita más. Una señora ya pues tiene su edad, pero es una nena arrasadora en vivo y tiene un aspecto de bruja maravilloso que pues, quedamos atrapados. Sí, estuvimos, ahí tuvimos un buen contacto y fue algo muy brutal, la verdad. Volvamos un poquito a lo que es este split. Ya hablamos un poco de una de las canciones que es Coronada en Fuego, cuya influencia de pronto lírica y experiencial está en Cartagena, eh, que por, entre otras cosas, creo que es un destino recomendado para conocer estos detalles históricos. Pero hablemos un poquito de Sacrificio al Señor de las Moscas. Allá de pronto hay algo algo de folclore, algo de casi que de tributo a esta entidad sobrenatural maligna, y una descripción un poco explícita alrededor de todo lo que simboliza, alrededor de todo lo que representa. ¿Cómo surge, cómo surge pues esta lírica y cómo es ese acercamiento al llamado Señor de las Moscas? Bueno, pues, ¿qué te digo? Sí, voy a ser sincera. Sacrificio al Señor de las Moscas habla un poco de un trabajo, una emoción que sentí en algún momento y conecté con Belzebú y pues realicé un ritual, una ofrenda y también una petición, porque esta canción está llena de odio, de resentimiento, se quiere cobrar venganza, quiere que se haga justicia de algo que en su momento hizo daño, pero eso sirvió para fortalecer y jamás poner, por ejemplo, a Mesli más débil, sino por el contrario, llenarla de fuerza y alimentar ese odio y hacer algo con ese odio, no quedarme con él ahí. Entonces, pues es una conexión que se hizo con la entidad Belcebú y prácticamente lo que dice la canción de entregar a una persona como un sacrificio para que se realice, bueno, para que se alimente la entidad con su sangre, con su carne, es algo que se realizó, que se vivió personalmente antes de plasmarse la canción. Es decir, tanto esta canción como algunas otras que han salido en los álbumes anteriores es es un diálogo de algo que ya sucedió, de un ritual real que se realizó. Bueno, esto de los rituales y su experiencia y plasmarlo en las letras resulta siendo algo interesante, sobre lo que yo mismo creo que muchas veces no hace falta ahondar en preguntar detalles, sino que la misma letra termina desentrañando todo lo que representa esto. Al principio de la entrevista, cuando hablábamos sobre este split, mm, pues nos comentabas que era una idea que se venía tejiendo desde hace mucho tiempo, pero pues por cuestiones de la pandemia y demás no se pudo materializar sino hasta ahora. La banda pues es Hunapku, una banda de Costa Rica. ¿Cómo ha sido pues trabajar con Hunapku? ¿Qué opinión tienes pues sobre la música de ellos y de qué manera llegan a conjugar estas tres canciones, por un lado, pues Culto Feblis y por el otro la banda costarricense? ¿Cómo se da esa conexión, esa simbiosis?
Bueno, sí, como tú lo decías anteriormente, era algo que se había hablado hace mucho tiempo. Obviamente nosotros tuvimos contacto por primera vez más o menos en el 2018, donde compartimos como experiencias y también la música, tanto una banda con la otra, y una conexión ahí que no se tuvo que forzar, fue algo muy bacano y en su momento se habló como, hey, qué bacano sería que hiciéramos un split. Entonces, pues nosotros como sí, pues sería muy interesante hacerlo, em, pero pues las cosas no se daban, obviamente, pues como te decía anteriormente, por el tema de la pandemia, que digamos que hizo una pausa a todo, entonces, pero igualmente se seguía el contacto, por lo menos Eitras, que es la persona, la cabeza de la banda, es una persona que le gusta muchísimo también el tema el tema espiritual, pero él es un poco más arraigado a las raíces, a la tierra, y yo también, pues yo soy muy seguidora de las plantas, o sea, me encanta aprender de las plantas, trato de implementar plantas a mi vida en vez de medicamentos, cosas así, entonces hubo una conexión muy interesante y pues ahí se fue fortaleciendo. Trabajar con ellos pues verdaderamente no fue, pues no fue difícil, no fue complicado, obviamente sucedían cosas pues porque eh, uno debe tener mucho cuidado con el tema, por ejemplo, de las fotos, que trate pues como de que no quede como tan diferente una de la otra, pero pues siempre una comunicación ahí interesante, cualquier detalle, tú qué piensas de eso. Y pues tenemos también algunos proyectos para más adelante, que es compartir como tal tarima en otros espacios, solamente que pues nosotros íbamos a ir a Costa Rica, pero se complicó un poco por el tema de las visas, porque allá solicitan las visas. Entonces, pues ahí estamos en conversaciones, pero sí, sí se va a dar que compartamos ese espacio. Dentro de todo esto que hemos hablado, creo que hay una pregunta muy directa y muy que puede ya ser un poco más descriptiva por tu parte y es, ¿cómo es el proceso de composición de Metzli? ¿Cómo es ese momento tuyo de encontrarte con la creación, de encontrarte con digamos, entre comillas, la fabricación de las canciones para Culto Febris? Bueno, eh, la verdad yo trato como de tomar el tiempo, o sea, no tengo como por ejemplo el afán de que este año sí o sí tengo que sacar ese álbum, como sea. Por ejemplo, en este momento estamos componiendo el tercer álbum y la idea era para este año, ¿sí? Pues todavía estamos trabajando en ello, pero digamos que si no se da, yo no voy a hacerle más fuerza que, digamos, con el afán de hacer algo, sacar cualquier cosa. Para mí es muy importante tomarme el tiempo de escuchar otras bandas, conectar también con otros sonidos, que es importante hacerlo. Tengo muchas ideas para los riffs. Por ejemplo, en este momento estamos creando una canción y yo digamos, tengo claro de que quiero algo que sea muy crudo, que sea contundente, pero también que tenga un espacio para una atmósfera que trate como de llevarlo a otro lugar, a otro espacio y, y te logre transportar y después como arrastrarte al abismo. Entonces, pues la verdad, eh, también me baso mucho en las letras, obviamente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que estoy creando una letra y estamos creando a la par unos riffs, una composición y siento que como que no conectas acá esa letra como con con esa música, con los instrumentos, entonces mejor me tomo el tiempo de volver a crear desde cero lo que va a ser para esa letra y utilizar digamos,
esa composición que ya está para otra cosa. Tomarle el tiempo, es decir, disfrutar el proceso y sentirlo de verdad, porque para mí sí es importante sentirlo y vivirlo, darle como una forma física antes de plasmarlo. Hablando de lo que nos estabas contando de la composición, de las letras, ya abordamos un poco el contenido de las letras de este split, hablamos de lo que fue trabajar con esta banda. De esta banda a mí me encantó una canción, Macharo Chía. Yo la escuchábamos con Juan y decíamos, estos manes, qué nivel de redacción, qué letras tan voladas y lo que suena allí nos gustó un montón, conectamos un montón. Creo que Juan conectó más con las otras canciones y demás, pero pues esta Masharoshia, yo dije, ¿cómo va? Por aquí me suena la vaina. Justo estuvimos conversando del CD y del arte del split y de todo lo que aparecía allí. Y yo le decía a Juan, no puedo evitar sentir, o sea, sabemos que esto fue con Infastunegas, conocemos pues la trayectoria de este sello, lo que ha hecho, digamos, el tiempo que lleva escuchando metal y demás, y decíamos, pucha, es inevitable uno ver estas portadas y sentir una conexión, claro, con ese black metal clásico, con ese black metal latino que tiene como esa eso explícito de lo que se muestra y de lo visual, pero también veíamos una conexión en lo gráfico y ahí sí ya se lo dejamos de tarea a Don Castro para que después no lo cuente si sí o si no. Veíamos mucha conexión con varios artes de Rotting Christ, no porque fueran lo mismo en el diseño del cover art de este álbum, sino porque habían elementos gráficos y elementos filosóficos y artísticos que se vinculaban a lo que había allí. Entre ellos yo veía como la portada de la Hades Wings de Rotting Christ, veía el Satanás Te Deum, decíamos que pucha, eso tiene mucho que ver, veíamos un poco la portada del Charky of the Lost Lovers que sale así con la quema, y varios elementos gráficos allí que dijimos, ahí tiene mucho que ver con lo que es el black metal en su esencia. Y creo que cuando abordas esta pieza, o sea, esta pieza, y empiezas a ver todos estos elementos acá, se entiende un poco transversal los elementos puntuales de lo ritual, del fuego, de esa quema que no es solo una quema externa, ¿cierto? Sino de ese fuego interno y de esa rabia y de esa ira y de esas cosas emocionales que salen cuando se está componiendo, que salen cuando se está creando. Y creo que ese sentir es algo que es muy difícil de plasmar. Cuando tú contabas, no hacemos mucho tiempo este tema de sentarnos y, o sea, si me toma más tiempo del normal escribir, me lo tomo. Y creo que es allí el tema de dedicarle realmente lo que es, a lo que uno quiere expresar, porque no se trata de tener un montón de producciones, sino de que esas producciones que son casi como partos, ¿cierto? Salgan a la luz como con todo lo que viene en estas entrañas y lo que realmente se siente. ¿Cómo te sentiste al tener ya en tus manos el split, aún con todas las vicisitudes que se pudieron presentar? Cuando viste el arte, cuando viste la diagramación, dijiste, y esto está bacanísimo. ¿Cómo sientes tener ya la placa en tus manos y decir, bacano, porque aquí ya es como otro hijo aquí a la luz? Pues es que siempre las emociones están al tope, siempre, o sea, no solo me pasó con el split, sino con los dos álbumes que tenemos también. Y pues obviamente uno que está detrás de todo ese proceso, que sabe que no es fácil, que se requiere dedicación, se requiere tiempo. También si algo a uno no le gusta, pues repetirlo, tratar de hacerlo bien. Entonces, no, obviamente cuando llega el material, por lo menos el split, que es lo más reciente, pues obviamente uno se siente satisfecho de decir, bueno, todo lo que vino detrás de ello valió toda la pena. O sea, es una satisfacción única que se vive en ese momento y uno es ansioso de que llegue ya ese momento como tal. Obviamente porque, o sea, no se trata solo de grabar y, digamos, realizar como tal ese proceso, sino también a nivel visual, ¿cierto? Es muy importante. Y yo creo que yo trato de ser como muy detallista. Creo que hasta soy cansona de lo detallista que soy, porque, porque si algo no me llena, pues simplemente, como les decía ahorita, no, o sea, hasta que uno se sienta satisfecho. Y pues la verdad siento que el split
pues quedó muy bueno. Junaco es una banda, a pesar de que es un poco diferente el sonido, considero que sí se marca la diferencia. Es una banda excelentísima y que conectamos muchísimo más a nivel filosófico, entonces es brutalísimo, la verdad. Tanto en las letras como en la portada y en todo el material visual, hay unas claras referencias a la herejía, al anticristianismo. Hay, por ejemplo, imágenes en las que los condenados a la hoguera no son precisamente las brujas, sino los mismos arzobispos, obispos, sacerdotes, miembros de la iglesia. Un buen tema a hablar además por estos días que comienza el cónclave previo a la elección del próximo papa, ¿no? Pero me gustaría saber qué visión tiene Metzli sobre ese pulso que se juega y se ha jugado durante muchos años el black metal con el cristianismo, porque pues evidentemente no es lo mismo hoy que hace 30 años. Las instituciones sociales, religiosas, la iglesia, etcétera, pues va sufriendo como varias transformaciones. Esa actualidad de ese pulso black metal, cristianismo, cómo lo es? Bueno, pues sí, eso, digamos que la ilustración es como una inquisición invertida, que tomamos la batuta de hacer lo que ellos realizaron. Y bueno, pues me gusta esa parte ofensiva, esa parte, digamos, de cierto modo como que llega también a ponerlos al tope. Es, digamos que a pesar de lo que tú dices de que hoy en día no es igual que antes, obviamente, pues todavía mueve demasiadas masas, todavía está demasiado latente, todavía se sigue esparciendo y se lo siguen, digamos, implementando a las personas desde el nacimiento. Entonces yo creo que eso pues va a seguir por muchos años y es importante también los detractores, como lo somos, estar ahí también y mostrando que no estamos de acuerdo con esta mafia. Y yo creo que a mí algo que me genera ruido es ese tema de mezclar el metal con el cristianismo. Yo creo que el metal en sus inicios era una protesta, una forma de decir no estoy de acuerdo con esto que me han implementado desde pequeño. Entonces me parece un poco contradictorio. Y sí, lo que te digo, a pesar de que hoy en día, pues, se ha perdido muchísimas, digamos, se ha perdido muchísimos seguidores y ya las personas no están de la forma tan arraigada como antes que a uno lo maldecían y también, digamos, tenían tantos problemas con la sociedad solo por no hacer parte de ese rebaño, todavía se vive. Y tengo que decírtelo, acá donde yo vivo, bueno, Antioquia es un lugar muy godo y todavía se vive en lugares donde te miran horrible, donde te gritan satánico, o sea, todavía uno creería que en pleno siglo XXI eso no se vive, y sí se vive. Tremendo. Yo creo que todavía vemos un montón de cosas que pensaríamos que están mandadas a recoger, pero creo que estamos bastante lejos de que eso fluya de otra manera. Sin embargo, pues creo que hay que dejar esas cosas de quitarles ese peso y dejarlas de nombrar para que dejen de existir y pensar un poco en la cotidianidad de uno mismo, ¿no? Hay algo que te quería preguntar, Mesli, es ¿cómo fue trabajar con Infastonegas, la creación del arte? ¿Cómo fue trabajar con ellos este tema del split? ¿Cómo te sentiste en términos de, bueno, fue fácil, fue difícil? ¿Cómo se conjugó como toda esta creación para poder llegar a este material físico, ¿no? Porque cuando uno dice, yo quiero verme así, soy exigente, quiero que lo pongan de esta manera, yo me imagino el arte de tal forma, me imagino que la letra vaya de tal manera, o sea, ¿cómo fue camellar con este sello? Pues la verdad fue chévere, fue algo
O sea, no hubo ningún problema, como que tuviéramos diferencias. De hecho, creo que Castro es cansón como yo. Entonces él también es muy detallista, ¿sí? Él, él tiene claro lo que quiere y lo que no, y eso a mí me parece súper interesante. También es muy chévere uno escuchar a otras personas que le pueden decir, por ejemplo, mira, esto quedaría mejor así. Entonces, pues creo que con él no hubo ningún inconveniente. Él sí me decía como, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, pero obviamente digamos que habían decisiones que se tomaron no, no solamente como Culto Feliz, sino como Culto Feliz más UNAPCU, es decir, era algo en conjunto. Sin embargo, o sea, prácticamente lo que en los puntos en los que mm, Castro hacía como énfasis, yo estaba de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pudieron verlo, Hunapku tiene las letras ahí y nosotros no tenemos las letras en el librillo porque a nosotros nunca nos ha gustado, solamente se realizó en el segundo álbum y eso que tampoco era algo que yo quería, pero se hizo, igual ya se hizo. Pero no, o sea, en general todo estuvo muy bien, no hubo como ningún tipo de problemas o de diferencias así, no. Pues hablemos ahora un poco de lo que va a ser este Bogotá Subterránea Fest en su edición número 2. Creo que venimos de una experiencia muy enriquecedora, muy interesante del 2024, cuando tuvimos pues 2 días de metal proveniente de diversos países: Canadá, El Salvador, Ecuador, Chile y desde luego pues bandas nacionales. En esta ocasión pues viene una nueva descarga de metal con diferentes propuestas, algunas con unas trayectorias más largas que otras, pero ¿qué expectativa y qué perspectiva tienes, Mesli, de lo que es este Bogotá Subterránea Fest en su segunda edición y de las bandas que lo conforman? Bueno, pues esperamos que haya un buen apoyo por parte de las personas. Eh, pero pues, a ver, la verdad es que esta es la segunda edición y ha sido contundente, pues promete un show único y sabemos que el año pasado estuvo también brutal. Nosotros vamos con toda la moral, con toda la energía y estamos muy ansiosos porque la verdad sabemos que el cartel está brutalísimo. Las bandas son de calibre y pues qué bacano que se dé la oportunidad de que se siga realizando el festival, porque eso era algo que hacía falta acá en Colombia, este tipo de festivales con estas bandas tan bestiales. eh, Eso es algo que antes no se tenía el placer de verse, no de esa manera. ¿Alguna banda en específica de las que estén ahí que te llame la atención, que quieras ver en esta edición? Pues quiero disfrutarlas todas, la verdad. Sí, la verdad. Y vale completamente la pena. Recuerden que se va a hacer en el auditorio Ace of Spades, al igual que el año pasado, y que todavía hay tiempo para adquirir las boletas. Realmente es una experiencia que vale la pena para quienes gustan del metal underground y de las propuestas que hay alrededor del mundo. Una interesantísima selección que ha hecho aquí nuestro amigo Andrés Castro de Infastunegas, justamente la persona que prensó pues este split, y pues esperamos verlos allá, esperamos verlos en este evento que, como ustedes lo han mencionado, poco a poco gana trayectoria y notoriedad en la escena metalera colombiana y mundial. Además, porque vamos a tener una cuota de bandas colombianas muy tesas, o sea, el año pasado tuvimos bastantes bandas tesísimas, buenísimas, que dijimos aquí toca hacer un festival como de 3, 4 días porque se quedó un montón de cosas por fuera, pero vamos a tener a Torba, vamos a tener a Mortado, o sea, va a ser una vaina que de verdad, la gente que no tuvo la ocasión de estar allá el año pasado, este año no se lo pueden perder. El show que van a encontrarse realmente, si en 2024 estaba lleno de odio, este va a ser peor, ¿sí?
ni por las curvas van a estar preparados para lo que está allí sonando, para lo que se va a vivir. Créanme que es una oportunidad increíble de ver, además sobre todo porque va a haber trade, van a haber bastantes sellos, van a haber bastante mercancía de las bandas. eh, Ahí se consigue un montón de material, va a estar muy bueno, es decir, vale toda la pena. Y pues agosto justamente viene como cargado de cosas interesantes y este festival va a permitirle a la gente que colecciona, que también no ha visto otras bandas de ese estilo, pues empaparse y ver otras vainas. Digamos, yo estoy que veo Imperial Doom, que es de la casa y todo, pero es como un show increíble y que además es súper volado. Y, y pues con todas, Leslie mencionó ahora como todo el tema de su conjunción con las plantas, de lo ritual, y allí creo que vas a conectar un montón con Sor Ignacia, que fue la banda que entrevistó Juan hace unos días, porque la conexión y la atmósfera y ese ritual que hay allí es increíble. Esta banda la va a romper un montón en el festival. Sí, creo que propuestas hay y para quienes pues quieran seguir profundizando y a la vez ilustrándose sobre las bandas que estarán el 29 y el 30 de agosto en el Subterráneo Fest, pues aquí en Metalero pues pueden encontrar varias de las entrevistas que van a ir saliendo a lo largo de estos días, en esta ocasión con Cult of Eulis y nuevamente Mesli, mil gracias por estar aquí, esperamos vernos muy pronto en este encuentro, en este ritual que nos convoca. No, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Bacano el espacio. Y no, pues nada, vamos con toda. Nos vemos en agosto. Espero que sea del agrado de ustedes ver toda esa maldición, porque es algo diferente, se los aseguro. Tremendo, allá nos vemos, ya saben, a todas las personas que vayan a asistir al Bogotá Subterránea, si todavía no han adquirido sus boletas, pueden ir a Blasting, pueden ir a Viuda Negra, están en todas partes, las pueden comprar en internet y demás. Entonces, nada, nos pillamos allá y pues ya saben, mucho metal para este mes. Gracias. Cuernos arriba.